Querido Ignacio, querida Rosalía y querido Arsenio, viejos amigos, una vez más aquí en Casa de América, y agradezco a su director que acoja este tipo de eventos que son tan importantes y, ante todo, enhorabuena por una jornada tan oportuna. Un acierto que hayáis puesto el foco en las narrativas migrantes, en el machismo, en la violencia, en la desinformación, que son todos temas tan expuestos a bulos, a manipulaciones, a falsedades, y que os hayáis centrado también en la sostenibilidad de unos medios que son un pilar fundamental que sostiene una democracia sana. Y, desde luego, hoy todos llevamos en nuestros bolsillos y de forma casi inmediata, a simplemente la distancia de unos clics, más información de la que ha tenido ningún ser humano en todos los años de historia de la humanidad. Y el procesador que llevamos en el móvil, por ejemplo, es 1.000.000 de veces más barato, 1.000 veces más potente y 100.000 veces más pequeño que el único procesador que existía en 1965, que es mucho más cercano que miles de años de historia. Y lo que antes necesitaba un edificio entero para albergar esa información, lo tenemos todos. Y eso es una suerte para todos nosotros. Pero el problema es que esa misma tecnología que nos permite el acceso a más información que nunca antes en la historia también nos expone, especialmente a las democracias, a las mayores manipulaciones de la historia de la humanidad. La libertad estará a salvo si el pueblo conoce los hechos, eso decía Lincoln. Pero eso supone que los hechos que conozca sea información veraz y contrastada. Y no hace mucho aparecieron lo que hoy en día todos conocemos como los hechos alternativos. Y hoy ya nos hemos acostumbrado todos a convivir con noticias falsas, todos los días, de enorme tamaño en muchas ocasiones. La desinformación es un problema para el periodismo serio y es un problema para los medios rigurosos como es el diario.es y, por supuesto, es un problema muy serio para los gobiernos, como el gobierno al que yo pertenezco en estos momentos, y para nuestras democracias. Porque al final la democracia es un régimen de palabra. Esta mañana estaba en el Congreso de los Diputados y la herramienta que usaba yo y el resto de los representantes de los grupos políticos era la palabra. Porque la democracia es un sistema de discusión y de debate, de diálogo, de negociación, de pacto con palabras, a través de palabras. Se puede hacer desde el desacuerdo y desde la diferencia, pero no se puede hacer desde los hechos alternativos. Tenemos que debatir, dialogar, negociar desde realidades y desde hechos. Y cuando las realidades y los hechos son cuestionados, ni hablar cuando son directamente falseados, cuando el espacio del diálogo, de la negociación, del acuerdo lo ocupan los bulos, las noticias falsas y la desinformación, pues las instituciones se degradan y las democracias se resienten con mucha rapidez. Y hoy los hechos, la realidad, la concepción clara del mundo y el momento en el que vivimos es especialmente importante porque vivimos uno de los mayores periodos de transformación de la historia reciente, probablemente el momento en el que estamos viviendo solo comparable al momento de la caída del muro de Berlín, en el que eso que en la jerga diplomática se denomina el orden mundial se está transformando. Asistimos a cambios enormes que nos exigen tener una gran capacidad de reacción para anticiparnos a las amenazas y prever oportunidades. Y como en toda época de cambio se generan incertidumbres, estas pueden ser aprovechadas para provocar efectos desestabilizadores a todos los niveles. Y el primer paso es siempre la desinformación. El intento de manipular a la opinión pública, de influir con desinformación en procesos electorales, de erosionar las instituciones de los Estados democráticos, especialmente por parte de aquellos que niegan la libertad de prensa, porque niegan el pluralismo y la diversidad que definen a cualquier democracia. Y por eso fomentar el periodismo con altos estándares éticos y profesionales exige una acción coordinada entre todos los actores
que están comprometidos con los valores democráticos. Necesitamos sociedades informadas y con espíritu crítico. Y eso solo se garantiza con medios libres, con medios plurales, como son plurales nuestras sociedades, que desde luego fiscalicen a los poderes públicos y que no estén sometidos a ninguna injerencia, ni política ni tampoco económica. Y para ello se requiere periodistas que trabajen en las mejores condiciones laborales y de seguridad, y en muchos países esto no siempre se da o no se dan las condiciones. Para ello, de eso habéis hablado hoy en esta jornada también, tiene que ser una prioridad trabajar para favorecer el periodismo seguro y libre, para acabar con las persecuciones y las detenciones arbitrarias de periodistas. Tenemos que impulsar la libertad de información y opinión y condenar todo tipo de acoso. Y en ese sentido, algunos de los datos del informe, el más reciente de Reporteros sin Fronteras, son francamente preocupantes. El 25% de los encuestados considera muy peligroso informar sobre los derechos de las mujeres. El 60% conoce a alguna compañera que ha sufrido directamente ciberacoso. Y todas estas prácticas intimidatorias, con un agravante machista, nos deben poner a todos alerta. Esto se suma a otras violencias contra los informadores que pueden llegar incluso al asesinato. Y estas prácticas dañan a las personas, dañan al periodismo y a la información y dañan a la democracia. Por eso tenemos que coordinarnos entre empresas tecnológicas, sociedad civil, colegios profesionales, instituciones académicas, para entre todos combatir estas prácticas nocivas. El periodismo debe poder ejercerse con todas las garantías, o si no deja de ser un instrumento de libertad, de la libertad que precisamente da sentido al periodismo. Y esa es la convicción del Gobierno de España. Por eso trabajamos activamente con nuestros socios europeos para establecer procedimientos ágiles y efectivos que garanticen esa libertad. Por eso apoyamos e impulsamos el Plan de Acción para una respuesta coordinada contra la desinformación que aprobó el Consejo Europeo en 2018. Y de ese plan quiero destacar el sistema de alerta rápida con puntos de contacto nacionales para alertar sobre campañas de desinformación a través de una infraestructura tecnológica específica y también para intercambiar informaciones entre Estados de la Unión. Este sistema asegura la coordinación entre socios europeos y facilita que podamos monitorizar las redes para detectar las campañas y las acciones de desinformación y también el diseño de respuestas comunes cuando resulte necesario. Y, desgraciadamente, esas campañas de desinformación, lo hemos visto en estos momentos, cuando intentábamos paliar las consecuencias de la DANA, cómo surgían esas campañas de desinformación. Del mismo modo, estas experiencias están de forma recurrente en las agendas de todos los foros de la Unión Europea con América Latina y son objeto de análisis en todos nuestros encuentros bilaterales con los países de la región. El último, la Cumbre Iberoamericana, que hemos tenido en Cuenca, en Ecuador. En esta misma casa se celebró en marzo pasado un congreso de editores de medios UE-CELAC, Europa-América Latina, en el que también debatimos sobre muchas de estas cuestiones. Y España colabora, por supuesto, dentro de Europa, pero también con sus principales aliados en el mundo, activamente con Estados Unidos, por ejemplo, para luchar contra la desinformación. El pasado mes de mayo, cuando acudí con el presidente del Gobierno a la Casa Blanca, firmé con el secretario de Estado, Tony Blinken, un acuerdo sobre manipulación informativa en estados extranjeros que incorpora por primera vez la dimensión lingüística de la desinformación, ya que numerosos observadores han identificado el español, el idioma español, como una vía de penetración de las noticias falsas en los Estados Unidos. Tenemos un idioma global y, por lo tanto, es una plataforma muy deseada y muy cotizada también para aquellos que quieren hacer penetrar sus mensajes de desinformación. Y se viraliza a través de grupos de WhatsApp o de Telegram, vídeos de YouTube, medios convencionales, muy a menudo emisoras de radio AM,
y además ese acuerdo lo completamos con una declaración conjunta en materia de ciberseguridad y asuntos digitales que incide también en esta materia. Este contexto de desinformación es un peligro para toda la sociedad, pero lo es especialmente para las personas migrantes, porque son objeto de muchas campañas de desinformación y de bulos lanzadas desde la ultraderecha con el fin de estigmatizarlas en un primer momento y deshumanizarlas después. Según Naciones Unidas, hay en el mundo 281 millones de personas migrantes, 5% más o menos se estima que son iberoamericanos. Y esa es una realidad cuya tendencia va en aumento y hacia la que tenemos que tener una sensibilidad especial porque es un colectivo especialmente vulnerable, que está expuesto a discursos xenófobos a ambos lados del Atlántico. Y nuestra responsabilidad, la del Gobierno, por supuesto, en primer lugar, pero la de todos, es combatir esos discursos y combatir la desinformación que reproducen. El Gobierno de España es consciente de ello y de su responsabilidad y estamos plenamente implicados en la lucha contra esta amenaza. Hemos establecido mecanismos de coordinación interadministrativos, entre el que destaca la Comisión Permanente de Lucha contra la Desinformación. Porque las administraciones públicas no somos ajenas a todos los retos que plantea el mundo de la comunicación. Y además los poderes públicos somos garantes de la libertad de prensa que vosotros, como periodistas comprometidos, ejercéis día a día. Al final, la libertad de prensa es la clave de bóveda de nuestras democracias. Y como sociedad debemos ir más allá de los procesos institucionales. La desinformación, el periodismo libre, los discursos del odio nos afectan a todos, interpelan a las instituciones, nos interpelan doblemente como personas y como ciudadanos. Las palabras libres, al contrario, son grandes herramientas de nuestra convivencia. Son ladrillos con los que vamos construyendo una sociedad cohesionada. Por eso tenemos que cuidar las palabras y los discursos. Porque hay palabras que unen y acercan y hay palabras que separan y enfrentan. Y los mercaderes del odio lo saben perfectamente. Saben que hay palabras que alejan y dividen sociedades, familias, personas. Y ante los discursos del odio hay que recordar que el respeto, la tolerancia, la humanidad, los valores sobre los que construimos nuestras democracias y nuestra convivencia, no son valores o actitudes pasivas, exigen un compromiso activo, un compromiso de cada uno de nosotros que te pide respetar no solo aquello que no te afecta, sino también aquello que en ocasiones no compartes o aquello con lo que discrepas. Se trata de convertir la discrepancia en diálogo, la diferencia en negociación, la confrontación en acuerdo. Esa es la base última de la democracia. Y esto es especialmente importante porque las redes sociales y las nuevas tecnologías han abierto espacios de comunicación y de conversación global que hace unos años no podíamos ni imaginar, pero también se han convertido en un formidable vehículo para discursos de odio que creíamos superados, enterrados ya en nuestras sociedades. Y no nos olvidemos de una cosa, a la violencia física siempre, siempre le precede la violencia verbal. Y por eso nada se puede construir sobre un discurso del odio. No hay ningún horizonte, ningún futuro que se pueda construir sobre la división y la confrontación. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros plantemos cara a un discurso de odio que no solo ataca la paz social, sino que nos quita confianza y esperanza en un futuro mejor al que no podemos renunciar. Y desde esa convicción humanista, desde el compromiso ciudadano, desde el amor a la libertad y la convivencia entre pueblos y personas, quiero agradecer a quienes dedicáis cada día y cada hora, como hacen todas las personas que integran el diario.es, por un periodismo libre y una información veraz, porque al final trabajáis por un mundo mejor. Así que gracias por proteger, gracias por cuidar y gracias por defender el periodismo a pesar de todo.
Gracias, ministro. Periodismo a pesar de todo. Gracias a todos los invitados y invitadas que habéis participado en estas mesas de hoy, en este sexto encuentro de periodismo iberoamericano del diario.es. Ha sido de verdad unas mesas y unas participaciones interesantísimas. Creo que es algo que seguro que todas las personas que estáis en la sala y los que habéis podido seguirnos a través de Internet habéis podido disfrutar y aprender con ellos. Quiero también agradecer el patrocinio de Iberia y de UNIR y la colaboración de Casa América y del Ministerio de Cultura para organizar este encuentro. Y por último, quiero dar las gracias a nuestros socios y socias. Hay muchos en la sala. Estamos ya a punto de llegar, yo creo que va a ser para la próxima primavera, a los 100.000 socios y socias, personas suscritas económicamente al diario.es que nos apoyan para que podamos mantener nuestro periodismo. Suponen cerca de la mitad del total de nuestros ingresos, es cada año un porcentaje mayor. Y sin ellos, de verdad que lo que hacemos es prácticamente imposible. Por cierto, antes de despedirme, si hay alguien en la sala que aún no sea socio o socia del diario.es, podéis entrar en el diario.es/socio y apoyarnos también. Vamos a ver si somos capaces de llegar a los 100.000 antes de fin de año. Estamos ahora mismo en 96.000, rozando los 97. Me despido por hoy, doy por cerradas esta jornada de hoy y os quiero dar de nuevo las gracias por participar. Hasta la próxima. El año que viene volveremos.